Las parábolas son relatos breves y figurativos que utiliza Jesús para enseñar verdades espirituales profundas. Son como pequeñas joyas que encierran tesoros de sabiduría celestial y están diseñadas para iluminar nuestras mentes y transformar nuestros corazones. Desde una perspectiva cristiana, podríamos decir que las parábolas son las pinceladas de amor divino que el Maestro nos ofrece para que podamos comprender mejor el misterio del reino de Dios. Son como las notas musicales de un concierto celestial que resuenan en nuestros corazones, invitándonos a participar en la danza sagrada de la vida. Cada parábola es una ventana abierta al mundo espiritual, una invitación a sumergirnos en las profundidades del amor de Dios y descubrir la belleza de su plan redentor para la humanidad. Son lecciones de vida envueltas en la dulce melodía de la gracia, recordándonos que somos amados, valorados y cuidados por nuestro Padre Celestial. Las parábolas son también una manifestación del amor compasivo de Jesús hacia nosotros, sus hijos. A través de estas historias, Él nos muestra cómo podemos vivir una vida de fe, esperanza y amor en medio de un mundo lleno de desafíos y dificultades. Nos enseña a mirar más allá de las apariencias superficiales y a percibir la presencia divina en cada aspecto de nuestra existencia. La primera parábola es la del sembrador, y dice lo siguiente: Aquel mismo día Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Se reunió tanta gente alrededor de él que Jesús tuvo que subir a una barca y sentarse en ella, mientras la gente permanecía en la orilla. Desde allí les habló mucho tiempo por medio de parábolas. Les dijo muchas cosas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras esparcía la semilla, parte de ella cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotó enseguida porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se quemaron, y por falta de raíz se secaron. Otra parte cayó entre espinos, que crecieron y ahogaron las plantas. Pero el resto de la semilla cayó en buen terreno, donde dio una buena cosecha. Unos granos produjeron 100 veces más, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Entonces se acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿Por qué les hablas por medio de parábolas? Él les respondió: A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. A quien tiene se le dará más y tendrá en abundancia. A quien no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por más que oigan, no entenderán, por más que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Con dificultad oyeron con sus oídos, y cerraron sus ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se volverían a mí, y yo los sanaría. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye el mensaje del reino y no lo entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Este es el que recibió la semilla junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra y enseguida la recibe con alegría. Pero como no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto sobreviene una dificultad o persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha, 100, 60 o 30 veces más de lo que se sembró. La parábola del sembrador se encuentra en los evangelios sinópticos y específicamente en Mateo 13:1-23, Marcos 4:1-20
y Lucas 8:4-15. Este relato sigue inmediatamente después de una serie de confrontaciones entre Jesús y los líderes religiosos, así como también de enseñanzas sobre el reino de Dios. Jesús utiliza esta parábola para explicar a la multitud reunida cómo responderán diferentes personas a la predicación del Evangelio y cómo se relaciona esto con la receptividad espiritual. La parábola describe a un sembrador que sale a sembrar su semilla. Mientras lo hace, parte de la semilla cae en el camino, donde es pisoteada y devorada por las aves. Otra parte cae en terreno pedregoso, donde germina rápidamente pero no tiene raíces profundas y se seca bajo el sol. Otra parte cae entre espinos, que ahogan la planta y la hacen improductiva. Finalmente, una parte cae en tierra buena, donde produce una cosecha abundante. Las lecciones espirituales de la parábola son las siguientes. La semilla representa la palabra de Dios, que es sembrada en los corazones de las personas. Los diferentes tipos de suelo representan los diferentes tipos de corazón humano y su receptividad espiritual. El suelo duro del camino representa a aquellos que escuchan la palabra, pero no la entienden, y el diablo viene y se lleva la semilla de sus corazones. El suelo pedregoso representa a aquellos que reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíces profundas, por lo que se desaniman y se apartan cuando enfrentan dificultades. El suelo entre espinos representa a aquellos cuyos corazones están preocupados por las cosas de este mundo y las riquezas, lo que ahoga la palabra y la hace improductiva en sus vidas. El suelo bueno representa a aquellos que escuchan la palabra, la entienden y la aplican en sus vidas, produciendo fruto en abundancia. Esta parábola nos desafía a examinar nuestros propios corazones y nuestra receptividad espiritual hacia la palabra de Dios. ¿Somos como el suelo duro, cerrados a la verdad de Dios? ¿O como el suelo pedregoso, emocionados pero sin profundidad espiritual? Quizás estamos como el suelo entre espinos, preocupados por las preocupaciones mundanas que nos impiden crecer espiritualmente. La lección clave de esta parábola es que necesitamos tener un corazón receptivo y dispuesto para que la palabra de Dios pueda echar raíces y fructificar en nuestras vidas. Esto implica estar abiertos a la enseñanza del Espíritu Santo, cultivar una relación constante con Dios a través de la oración y la lectura de la Biblia, y estar dispuestos a dejar de lado las distracciones y preocupaciones del mundo para priorizar nuestro crecimiento espiritual. En resumen, la parábola del sembrador nos recuerda la importancia de la receptividad del corazón para recibir la palabra de Dios y cómo esta receptividad afecta nuestra vida espiritual y nuestro crecimiento como cristianos. Que podamos ser como el suelo bueno, dispuestos a recibir y obedecer la palabra de Dios y así producir fruto en abundancia para su gloria. En última instancia, las parábolas nos invitan a un viaje espiritual de transformación interior, donde podemos experimentar la gracia sanadora de Dios y crecer en nuestra relación con Él. Son como semillas sembradas en el jardín de nuestro corazón, esperando florecer y dar fruto en abundancia para la gloria de Dios y el bienestar de toda la creación. La segunda parábola que vamos a explorar es la parábola del fariseo y el publicano. Esta parábola comienza de la siguiente manera. También dijo esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por ser justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba en su interior de esta manera: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni siquiera como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que poseo. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que este último regresó a su casa justificado, pero no así el primero, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La parábola del fariseo y el publicano, narrada por Jesús en el Evangelio de Lucas,
Lucas 18, 9, 14, nos ofrece una profunda lección sobre la actitud correcta delante de Dios y la verdadera naturaleza de la justicia divina. En esta parábola, Jesús presenta dos personajes contrastantes, un fariseo representante de la religiosidad externa y la autosuficiencia, y un publicano, asociado con la deshonra social y la conciencia de pecado. A través de esta narrativa, Jesús enseña sobre la valoración de Dios por la humildad y la sinceridad en la relación con Él. El fariseo en la parábola se acerca a Dios con una actitud de autosuficiencia y orgullo. En su oración, se jacta de sus propias virtudes y logros, enumerando sus buenas obras y comparándose favorablemente con otros, en este caso, con el publicano. Su enfoque está en sí mismo y en su propia justicia, mostrando una falta de reconocimiento de su necesidad del perdón y la gracia de Dios. En contraste, el publicano se presenta delante de Dios con humildad y arrepentimiento, reconociendo su pecado y su incapacidad para ganarse el favor de Dios por sus propios méritos. Se golpea el pecho en señal de contrición y clama por misericordia. Su oración es breve pero poderosa, expresando una profunda conciencia de su necesidad de perdón y su dependencia de la gracia divina. Al concluir la parábola, Jesús declara que el publicano, y no el fariseo, regresó a su casa justificado ante Dios. Esta enseñanza desafía las nociones convencionales de justicia y religiosidad. Dios no evalúa a las personas según su apariencia externa, estatus social o logros religiosos, sino que valora la actitud del corazón. La humildad, la sinceridad y el arrepentimiento son las cualidades que Dios busca en aquellos que le adoran. Para nosotros los cristianos, la parábola del fariseo y el publicano ofrece varias aplicaciones prácticas en la vida diaria. Nos recuerda la importancia de la humildad y la sinceridad en nuestra relación con Dios y con los demás. Nos desafía a examinar nuestros corazones y motivaciones, evitando la autosuficiencia y el orgullo espiritual. Nos anima a acercarnos a Dios con un espíritu de arrepentimiento y dependencia de su gracia. Nos impulsa a mostrar compasión y misericordia hacia los demás, reconociendo nuestra propia necesidad del perdón de Dios. Esta parábola enseña sobre la importancia de la humildad y la actitud correcta en la oración y ante Dios. El fariseo, a pesar de cumplir con los requisitos religiosos externos como el ayuno y el diezmo, es rechazado por Dios debido a su actitud de orgullo y desprecio hacia los demás. En contraste, el publicano, aunque considerado pecador por la sociedad, es aceptado por Dios debido a su humildad y reconocimiento sincero de su necesidad de perdón. La lección principal de esta parábola es que Dios valora más la actitud de humildad y arrepentimiento sincero que las acciones externas de justicia propia. Nos enseña a evitar la arrogancia espiritual y a reconocer nuestra dependencia total de la gracia y misericordia de Dios. La siguiente parábola que vamos a explorar es la parábola del rico y Lázaro. Dice lo siguiente: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un mendigo llamado Lázaro. Este ansiaba llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Llegó el día en que el mendigo murió, y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, en medio de sus tormentos, alzó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida, mientras que Lázaro recibió males. Ahora él encuentra aquí consuelo, pero tú estás sufriendo. Además, entre nosotros y ustedes se abre un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí hasta ustedes no pueden hacerlo, ni tampoco pueden cruzar de allí hasta nosotros. Entonces te ruego, Padre, dijo el rico, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que les advierta para que no vengan también a este lugar de tormento.
Ya tienen a Moisés y a los profetas, replicó Abraham, que los escuchen a ellos. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, respondió Abraham, tampoco se convencerán aunque resucite alguien de entre los muertos. La parábola del rico y Lázaro se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 31. Esta parábola es parte de una serie de enseñanzas de Jesús sobre el uso responsable de las riquezas y la lealtad al reino de Dios. En esta parábola Jesús relata la historia de un hombre rico y un mendigo llamado Lázaro. El hombre rico vive una vida lujosa y opulenta, mientras que Lázaro yace a las puertas de su casa, cubierto de llagas y deseando alimentarse de las migajas que caen de la mesa del rico. Aunque el mendigo sufre, es ignorado y despreciado por el hombre rico, quien no muestra compasión ni preocupación por su situación. Sin embargo, llega un momento en que ambos hombres mueren. Lázaro es llevado al seno de Abraham, lo que simboliza el paraíso, mientras que el hombre rico es enviado al Hades, donde experimenta tormento. Desde su posición de sufrimiento, el hombre rico suplica a Abraham que envíe a Lázaro a advertir a sus 5 hermanos para que no caigan en el mismo destino. Abraham responde que tienen a los profetas y la palabra de Dios para guiarlos y que si no escuchan a estos, tampoco se convencerán si alguien resucita de entre los muertos. La parábola subraya la realidad de la vida después de la muerte y la importancia de nuestras acciones en esta vida en la determinación de nuestro destino eterno. Destaca que nuestras decisiones y actitudes hacia Dios y los demás tienen ramificaciones eternas. El contraste entre el hombre rico y Lázaro resalta la importancia de la compasión y la solidaridad hacia los necesitados. Muestra que el verdadero valor no reside en la riqueza material, sino en el amor y la misericordia hacia los demás. La parábola nos llama a cuestionar nuestras prioridades y a reconocer que las riquezas terrenales no son garantía de bendición divina. Nos desafía a priorizar los valores espirituales sobre los materiales y a buscar el reino de Dios por encima de todo. Debemos estar atentos a las necesidades de quienes nos rodean y responder con compasión y generosidad. Esto puede implicar ayudar materialmente, pero también ofrecer consuelo, apoyo emocional y oración. También debemos recordar que nuestras acciones en esta vida tienen implicaciones eternas. Nos motiva a vivir de manera íntegra y piadosa, buscando la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Por último, debemos reconocer que nuestras posesiones materiales son un recurso que Dios nos ha confiado y usarlas sabiamente en beneficio del reino y de aquellos que están en necesidad. En conclusión, la parábola del rico y Lázaro nos desafía a reflexionar sobre nuestras actitudes hacia las riquezas, la compasión hacia los necesitados y nuestra perspectiva de la vida eterna. Nos recuerda que nuestras acciones en esta vida tienen consecuencias eternas y que debemos vivir de manera que refleje el amor y la justicia de Dios. Que esta parábola nos inspire a vivir con generosidad, compasión y un firme compromiso con los valores del reino de Dios. La cuarta parábola de la que te quiero hablar es la de las 10 vírgenes. Dice lo siguiente: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, junto con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Pero a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí está el esposo, salid a recibirlo». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes respondieron diciendo: «No, no sea que no alcance para nosotros y para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Y mientras iban a comprar llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes, diciendo:
«Señor, Señor, ábrenos». Pero respondiendo él dijo, «En verdad os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». La parábola de las 10 vírgenes, registrada en Mateo 25:1-13, es una de las enseñanzas más impactantes de Jesús sobre la importancia de estar preparados y vigilantes para su segunda venida. Esta parábola presenta una imagen poderosa del reino de los cielos y nos insta a reflexionar sobre nuestra propia disposición espiritual mientras esperamos el regreso de nuestro Señor. Antes de adentrarnos en los detalles de la parábola, es crucial comprender su contexto. Jesús había estado hablando a sus discípulos sobre el fin de los tiempos y su retorno glorioso. Esta parábola es parte de una serie de enseñanzas relacionadas con la necesidad de estar preparados para ese evento inminente. La parábola relata la historia de 10 vírgenes que salieron al encuentro del novio, todas ellas con lámparas en mano para iluminar el camino durante la noche. 5 de ellas eran prudentes y se prepararon llevando aceite extra para sus lámparas, mientras que las otras 5 eran insensatas y no llevaron aceite adicional. Cuando el novio tardó en llegar, todas las vírgenes se quedaron dormidas. Sin embargo, a medianoche se anunció la llegada del novio, y las vírgenes se levantaron para encontrarse con él. Las prudentes, con sus lámparas ardiendo brillantemente, pudieron acompañar al novio a la celebración nupcial, mientras que las insensatas, cuyas lámparas se estaban apagando por falta de aceite, tuvieron que salir a comprar más. Cuando regresaron, ya era demasiado tarde y la puerta se les había cerrado. La necesidad de estar preparados espiritualmente para la venida del Señor es el mensaje central de esta parábola. Al igual que las vírgenes prudentes, debemos asegurarnos de tener suficiente aceite espiritual en nuestras vidas, simbolizando una relación íntima con Dios y la presencia del Espíritu Santo. La parábola enfatiza la importancia de la vigilancia continua mientras esperamos la venida del Señor. No podemos permitirnos descuidar nuestra vida espiritual ni bajar la guardia, porque el regreso de Cristo será repentino e inesperado. Es vital discernir entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Las vírgenes prudentes demostraron discernimiento al prepararse adecuadamente, mientras que las insensatas descuidaron su preparación espiritual. La parábola también nos recuerda las graves consecuencias de la negligencia espiritual. Aquellos que no están preparados perderán la oportunidad de estar con el Señor en su reino. Las aplicaciones prácticas que nos deja esta parábola son las siguientes. Primero, cultivar una relación personal con Dios, priorizar la oración, el estudio de la palabra y la comunión con Dios para fortalecer nuestra fe y mantener encendida la lámpara espiritual. Segundo, permanecer alerta y vigilante, estar conscientes de las señales de los tiempos y vivir con la expectativa del regreso de Cristo, viviendo cada día como si fuera el último. Tercero, compartir la buena noticia, aprovechar cada oportunidad para compartir el Evangelio y llamar a otros a prepararse para la venida del Señor. Cuarto, buscar la sabiduría divina, buscar la dirección y el consejo de Dios en todas las áreas de nuestra vida, confiando en su sabiduría por encima de la sabiduría del mundo. En conclusión, la parábola de las 10 vírgenes nos desafía a tomar en serio nuestra preparación espiritual y a vivir con una actitud de vigilancia constante mientras esperamos la venida del Señor. Que esta parábola nos motive a vivir vidas santas y dedicadas a Dios, siempre listas para encontrarnos con Él en su gloriosa segunda venida. La quinta y última parábola que te quiero invitar a explorar en este video es la parábola de la oveja perdida. Dice lo siguiente. Entonces Jesús les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y a sus vecinos, diciéndoles, «Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido». Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos
que no necesitan de arrepentimiento. Biblia Reina Valera, 1960. Esta historia poderosa no solo ilustra el amor incondicional de Dios por cada individuo, sino que también resalta la importancia del arrepentimiento y la restauración en la relación entre Dios y el ser humano. Profundicemos en esta enseñanza significativa y veamos cómo sigue siendo relevante para nosotros hoy. Jesús comienza diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? En esta parábola, Jesús pinta el cuadro de un pastor que tiene un rebaño de 100 ovejas. Es importante destacar que en aquellos tiempos la oveja era uno de los animales más valiosos para los pastores, no solo por su utilidad práctica, sino también por su valor económico y emocional. Cada oveja era preciosa y valiosa para el pastor. Continuando con la parábola, Jesús dice: y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Lucas 15:5-6. Aquí Jesús describe el momento de alegría y celebración cuando el pastor encuentra a la oveja perdida. En lugar de regañarla o castigarla por haberse extraviado, el pastor la levanta sobre sus hombros y regresa feliz a casa. La imagen de la oveja siendo llevada en hombros refleja el cuidado, la compasión y la preocupación personal del pastor por cada una de sus ovejas. Finalmente, Jesús concluye la parábola diciendo: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Lucas 15:7. Esta frase resalta el propósito principal de la parábola: mostrar el amor y la misericordia de Dios hacia aquellos que se han alejado de Él. Al igual que el pastor que busca a la oveja perdida con diligencia y alegría, Dios busca a cada persona que se ha extraviado y se alegra cuando esa persona se arrepiente y vuelve a Él. La parábola subraya la importancia del arrepentimiento y la restauración en el corazón de Dios, así como la inmensa alegría que se experimenta en el cielo cuando un pecador se arrepiente y vuelve a la comunión con Dios. Esta parábola nos revela la profunda preocupación y amor que Dios tiene por cada individuo. Así como el pastor deja las 99 ovejas seguras para buscar la que se ha perdido, Dios no escatima esfuerzos para buscar y salvar a aquellos que se han alejado de Él. Su amor no conoce límites ni condiciones. Está dispuesto a ir a cualquier longitud para restaurar la relación rota con cada uno de nosotros. Otro aspecto clave de esta parábola es la importancia del arrepentimiento. La oveja perdida no solo es encontrada por el pastor, sino que también necesita ser llevada de vuelta al redil. De manera similar, cada persona que se ha alejado de Dios necesita reconocer su estado perdido y arrepentirse de su pecado para experimentar plenamente la restauración y la comunión con Dios. El arrepentimiento no solo implica lamentarse por el pecado, sino también cambiar de dirección y volver al camino de Dios. La parábola de la oveja perdida nos ofrece varias lecciones prácticas para los cristianos hoy en día. Primero, valorar a cada individuo. Debemos entender el valor intrínseco de cada persona a los ojos de Dios y buscar activamente alcanzar a aquellos que están perdidos. Segundo, demostrar amor y compasión. Al igual que el pastor muestra amor y compasión por la oveja perdida, debemos demostrar amor incondicional y preocupación por aquellos que están alejados de Dios. Tercero, practicar el ministerio de reconciliación. Como embajadores de Cristo, tenemos el privilegio y la responsabilidad de participar en el ministerio de reconciliación, llevando el mensaje del Evangelio a aquellos que necesitan escucharlo. Cuarto, fomentar el arrepentimiento. Debemos animar a otros a reconocer su necesidad de arrepentimiento y ayudarles a dar pasos hacia una vida de obediencia y comunión con Dios. Nos llena de gratitud y alegría saber que has dedicado parte de tu tiempo para ver nuestro video sobre las 5 parábolas enseñadas por Jesús.
En nombre de todo nuestro equipo, quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento por tu apoyo y por permitirnos compartir estos valiosos mensajes contigo. Las parábolas de Jesús son una fuente inagotable de sabiduría y enseñanza espiritual, y es nuestro deseo que este video haya sido una bendición para sus vidas. Cada una de estas parábolas contiene lecciones profundas sobre el amor de Dios, la gracia, el perdón, la redención y la importancia de vivir una vida en conformidad con el reino de Dios. Nos encantaría escuchar sus opiniones y comentarios sobre el video. Sus sugerencias y opiniones son de gran valor para nosotros, ya que nos ayudan a mejorar y a crear contenido que sea aún más edificante y relevante para nuestra comunidad. Por favor, no dudes en dejarnos tus comentarios debajo del video. Estamos ansiosos por conocer tus reflexiones y experiencias personales relacionadas con estas poderosas parábolas. Además, los invitamos a compartir este video con sus amigos, familiares y en sus redes sociales. Creemos que estas enseñanzas tienen el poder de transformar vidas y queremos alcanzar a más personas con este mensaje de esperanza y amor. Una vez más, gracias por su apoyo continuo y por ser parte de nuestra comunidad en línea. Que el Espíritu Santo guíe y fortalezca sus vidas mientras continúan explorando la sabiduría contenida en las enseñanzas de Jesús. Con gratitud y bendiciones. Ecos de la Biblia. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén.